Haisai con todos. Para mí es un profundo honor estar con ustedes compartiendo este Hantamichi o camino de la historia. En este aspecto, bueno, retomamos este camino. Estuvimos un poco delicados de salud, la familia también, bueno, pero afortunadamente ya estamos mejor y estamos retornando este querido programa cuya finalidad es difundir la historia y la cultura de nuestros ancestros okinawenses, ¿no? La prefectura de Okinawa tuvo como antecedente el reino de Ryukyu, un reino independiente con una cultura propia, con un gobierno independiente y con una serie de elementos culturales muy interesantes que han sido heredados por la prefectura de Okinawa. En este aspecto, hoy día queremos tocar el tema de los Penshin o samuráis de Okinawa. Como les decía, los Penshin, bueno, son, digamos, en funciones bastante similares con los samuráis del Imperio japonés. Bueno, ellos son guerreros, también están encargados del orden social y público. La diferencia de los Penshin básicamente es la preparación. Aparte del arte de la guerra, eran grandes espadachines, ellos también cultivaban las artes. Los Penshin tenían conocimiento sobre medicina, sobre el bonsai, sobre la ceremonia del té o el shadow. A su vez, también practicaban las artes ceremoniales, ¿no? Como las danzas, como el tocar el sanshin, que es el antecedente de lo que actualmente le llamamos el shamisen, ¿no? El shamisen es una evolución del sanshin, pues se dice que el sanshin, como, bueno, retomando un poquito, llega desde China y, bueno, es adoptado en el reino de Ryukyu para luego ser también difundido en el imperio japonés. En ese aspecto, los Penshin eran excelentes jinetes, eran personas muy preparadas, como les decía, tenían conocimientos de literatura, caligrafía, medicina, ciencia, artes, etcétera, ¿no? Y también requerían un vasto control mental para servir con lealtad a su rey. En ese aspecto también es muy interesante que ellos practicaban el arte del Ti Tuidi, o más conocido eh, como el arte denominada mano, ¿no? O sea, es el Shuri Te, que sería el arte marcial antecedente directo de lo que viene a ser el karate. Valgan las precisiones, en el rey Shoshin, entre 1477 y 1526, unificó la región, pero Shoshin prohibió el uso de armas. Entonces, en vista que no se podía utilizar armas, se desarrolló el arte marcial para poner siempre orden y autoridad. Bueno, como les decíamos, los Penshin eran los guardianes del reino de Ryukyu y también eran militares, eran personajes realmente multifacéticos. Bueno, en ese aspecto también quisiéramos mencionarle que el título de Penshin eran hereditarios, ¿no? O sea, eran familias, generaciones
guerreros al servicio del rey de Ryukyu, ¿no? Pero como le decíamos, no solo eran la parte militar, guerreros, hábiles de estrategia, sino también eran personas muy preparadas, escritores, poetas, como le decía, practicaban el ikebana, la caligrafía, literatura, incluso la jardinería y conocían también mucho de genealogía. Este aspecto queríamos contarles sobre estos personajes muy importantes, sobre todo cuando el reino de Satsuma invade al reino de Ryukyu, ¿no? O sea, el shogunato de Satsuma invade el reino de Ryukyu para anexarlo. Los que tuvieron a cargo la defensa del reino de Ryukyu eran los Penshin. Obviamente, ya eso lo hemos contado, el shogunato de Satsuma, por encargo del imperio japonés, anexa al reino de Ryukyu. Y esta fuerza militar eh, poseía importantes armas de fuego. Es cierto, también el reino de Ryukyu poseía algún tipo de armas eh, eh, entregadas por Francia, pero era muy pobre su arsenal militar. Bueno, en este aspecto también, para concluir, otra de las funciones muy importantes que tienen los Penshin son el resguardo del comercio marítimo, ¿no? Ellos estaban a cargo de la seguridad de los buques que realizaban comercio con las diversas naciones de Asia, del Asia Oriental, ¿no? En ese aspecto quisiéramos también mencionarles que luego de la anexión por parte de Satsuma, los Penshin tuvieron cierto decrecimiento en su poder, ¿no? Habían perdido mucha de la autoridad que tuvieron en la etapa de gobierno de Ryukyu. En cuanto a la anexión, algunos Penshin continuaron en sus cargos en vista de sus conocimientos y el necesario resguardo de las flotas de comercio. Bueno, en este aspecto quisiera agradecerle nuevamente a todos que nos acompañen hoy día en este Hantamichi o Camino de la Historia. Bueno, vamos a estar ya con mayor regularidad, con este esfuerzo para poder brindarle lo mejor de la cultura okinawense. Muchísimas gracias y Penife de Viru en el antiguo y milenario idioma del reino de Ryukyu, antecedente de la prefectura de Okinawa. Muchas gracias.